Seguramente si trabajas con computadoras o usas alguna de ellas, te habrá pasado o algún conocido de un disco fallado, un disco roto. Y el gran problema que eso causa, toda la pérdida de información o la pérdida del sistema operativo en ese momento. Anteriormente se utilizaban soluciones de backup, por ejemplo en discos, tapes o en discos ópticos. Hoy en día se puede recurrir a la famosa nube para guardar su información al mismo tiempo que la trabajas en la computadora. Sin embargo, los discos siguen fallando. Si uno tiene su información en la nube, por más que la tenga ahí, hasta que arregle su disco o arregle su computadora, no va a poder acceder a ella desde esa misma computadora. Además, pensemos que hay en la nube. Hay otra computadora o un arreglo de discos que también sufre fallas. ¿Y por qué fallan los discos? Bueno, por tres causas. Por temperatura, por temperaturas muy altas o muy bajas, por golpes de tensión o por fallas en componentes mecánicos. El tiempo medio entre fallas, o MTBF, es un número que marca la confiabilidad del disco y nos indica que va a fallar cada cierto tiempo. Generalmente es muy alto ese número, pero si pensamos en arreglos de disco con cientos o miles de discos, las probabilidades aumentan considerablemente. Para evitar ese problema se usa lo que se llama RAID o arreglos redundantes de discos independientes. Además, el otro gran problema de los discos magnéticos era su bajo rendimiento. Si recuerdan, vimos cómo funciona el tiempo de búsqueda y la latencia rotacional y las demoras que eso trae para traer un bloque o grabar un bloque. Los RAID también solucionan ese inconveniente. El primero que ven en la imagen es un RAID 1, se denomina RAID 1 o mirror o espejo, y se usa dos discos en vez de uno. Es decir, que nuestra información se copia en los dos discos cada vez que escribimos. ¿Qué puede pasar con esto? Puede fallar un disco entero y la redundancia evita pérdida de datos. Yo puedo leer o escribir en el segundo disco. ¿Cuál es la penalidad de escritura? X2 o por 2. Es decir, que cada vez que escribo un bloque tengo que hacerlo dos veces, una vez en cada disco. Esto es muy costoso. Sin embargo, esta es la mejor opción para aplicaciones críticas o que requieren una alta performance o alto rendimiento en escritura, ya que la penalización es solamente por 2. El segundo caso es RAID 5. Se calcula una paridad, un bit de paridad, y se distribuye a lo largo de 3 discos o más. Puede fallar también un disco y la información se reconstruye a partir de los demás. La penalidad en escritura ahora es bastante peor que en RAID 1, es por 4. ¿Por qué? Hay que leer los datos, leer la paridad, escribir los datos y después escribir la paridad. Es decir, 4 operaciones por cada escritura. Es menos costoso que el RAID 1, porque en vez de duplicar la inversión, yo, mientras más discos ponga en el RAID 5, menos costo tengo por el extra disco. ¿Bien? ¿Para qué se usa RAID 5? Para múltiples aplicaciones. Es el más genérico y funciona bastante bien. Finalmente tenemos una segunda opción que es el RAID 6. En este caso hay dos paridades. Como hay dos paridades que se distribuyen en todos los discos, pueden fallar 2 en lugar de 1 de RAID 5. La penalidad de escritura es aún superior a RAID 5, es por 6, porque a diferencia de RAID 5 hay que calcular dos paridades, con lo cual penaliza más. ¿Bien? Es más costoso que RAID 5 porque hay un disco extra. ¿Bien? En la suma de todos los discos son 2 para paridad. El uso será para aplicaciones no tan críticas y que requieran un rendimiento menor a RAID 5, por esto de la penalidad. Como necesito menos rendimiento, puedo soportar más penalidad o escrituras más lentas que en el caso anterior. Los dejo ahora con la actividad número 1 de este módulo, donde podrán construir una tabla que les resuma los diferentes conceptos relacionados a discos magnéticos. Luego de terminar la actividad, les presento una de las soluciones para que puedan verificar si lo han realizado correctamente o no, sobre uno de los conceptos que tenían que ubicar en la tabla, la característica y el medio que lo utilice.
¿Alguna vez te pusiste a pensar cómo evolucionaron los medios de almacenamiento a lo largo de la historia? Dependiendo de tu edad, habrás utilizado o no cassette para escuchar música o grabador de la radio, si no le puedes preguntar a tus padres. Antes de eso se usaban discos de vinilo. En el caso de videos, también cintas magnéticas. Y eso luego evolucionó, en el caso del audio, a discos compactos. En el caso del video, a DVD. Y más adelante a Blu-ray. Con lo cual, siempre la tecnología evoluciona. En el caso del streaming, que puede ser que desplace o no a los medios ópticos, también tuvo su evolución. Si tienes algunos años en internet, habrás utilizado en algún momento Napster para bajar música y eso ya no está más. Spotify te permite escuchar música online, es decir que suplantó a Napster. En el caso de Netflix se usa para ver series o películas, el cual puede haber desplazado el DVD, el cual también desplazó al disco magnético, el VHS. Es decir que en cualquier tipo de tecnología todo avanza y puede que desplace al anterior o no. Hay casos, por ejemplo, fanáticos del cine que se dedican a coleccionar películas y en ese caso no van a usar el sistema de streaming, sino que van a usar discos ópticos de almacenamiento como DVD, que no requerían tanta capacidad de almacenamiento, o Blu-ray, en el caso de nuevas películas grabadas con mucha más calidad. ¿Y de qué depende esa calidad? Básicamente de la grabación. Por ejemplo, en el espacio, en una pista, si es menor, puede ocupar más espacio o más información en la misma superficie que ocupaba en el medio anterior. Por eso el DVD puede o permite grabar mucha más información que un CD y un Blu-ray mucho más que el DVD. Finalmente, retomando la idea de la evolución de estos discos ópticos, si los comparamos con los magnéticos, sus capacidades son mucho menores. El Blu-ray tiene una capacidad de 50 GB, mientras que en paralelo los discos magnéticos evolucionaron a capacidades usuales de 500 GB o 2 teras. Pero la tecnología sigue su evolución y el nuevo formato propuesto es el Archival Disc con capacidades sugeridas de 300 GB, 500 GB o 1 tera. Una ventaja de un medio óptico es su portabilidad. Uno puede enviar a distancia información con nuestros discos, cosa que con el magnético no es tan simple por su problema de las fallas. En cambio el disco óptico, además de ser más pequeño, más liviano, no tiene problemas con caídas o forcejeos. La desventaja de estos medios ópticos en comparación con un disco magnético es su velocidad de acceso, mucho menor que los anteriores o los magnéticos. Por otro lado, no es posible agruparlos a nivel de RAID, con lo cual su utilización es más que nada para video, audio y no para ambientes productivos donde corren aplicaciones en servidores. Bueno, alumnos, luego de haber repasado los conceptos fundamentales de discos ópticos, los invito a realizar la actividad número 2 de este módulo, donde a través de respuestas a algunas preguntas podrán armar una tabla con un gran resumen de todos los medios ópticos que analizamos en el módulo. Bueno, luego de finalizar la actividad número 2, les presento una de las respuestas en una tabla donde podrán ver las respuestas a las diferentes preguntas que le permitían organizar uno de los medios ópticos. ¿Cuáles son las grandes ventajas de esta nueva tecnología, de los discos de estado sólido? Principalmente el tiempo de acceso. Usemos esta tabla que ven en pantalla para comparar los tiempos de acceso entre un disco de estado sólido y un disco magnético. El tiempo de acceso para un HDD es de 5,5 a 8 milisegundos. Esto significa cuánto tiempo tardo yo en leer una información o escribir una información. En cambio el disco de estado sólido lo hace en 0,1 milisegundos. Es decir que emplea
el 2% del tiempo de un disco magnético. ¿Cuál es el rendimiento de lectura escritorio aleatorio? Es decir, yo quiero leer un bloque X o escribir un bloque X en el disco. En el caso de un HDD es de 400 IOPS o operaciones de lectura-escritura por segundo. En el caso de un disco magnético ese número se eleva a 6000, es decir, 1500 veces más rápido que un disco magnético. Esto es muy importante, por ejemplo, para acceder a bases de datos. La velocidad es fundamental. Un disco magnético consume de 6 a 15 vatios. Un disco de estado sólido de 2 a 5 vatios. Es una diferencia de 33%. En una computadora no es mucho, pero si pensamos en un data center con cientos de miles de discos, la cuenta de luz obviamente va a ser mucho menor en el caso de que usemos los discos de estado sólido. En el gráfico que ven en pantalla podemos ver en el eje Y el costo de dólar por gigabyte. En el eje X son los diferentes años, es decir, la evolución en el tiempo. Y se comparan tres tipos de discos. Un disco magnético estándar o nearline, un disco de gran performance en celeste y arriba un disco flash. Los costos de los tres discos están bajando, pero como pueden ver, el que baja más abruptamente es el disco de estado sólido. La razón de eso es la economía de escala. Se empezaron a fabricar más discos debido a que se requieren más capacidades de almacenamiento y mejor performance. Les muestro ahora la comparación para abrir un programa o una aplicación entre los diferentes tipos de discos. La barra azul es el Photoshop y la barra roja el Adobe Reader. En el caso de un disco magnético que gira a 7200 revoluciones por minuto, el Photoshop se abrió en 21,7 segundos y el Adobe Reader en 7,4. Si cambiamos ese disco y ponemos un disco de estado sólido, el Photoshop, que tarda 21,7 segundos, tarda 6,6 segundos, es decir, un 30% menos. En el caso del Adobe Reader, mejoramos el rendimiento y se abre en 3,5 segundos en lugar de 7,4, casi un 50% más rápido en el caso de que usemos un disco de estado sólido. Les muestro ahora los tiempos de carga de un juego en la PlayStation 4. Hay tres tipos de discos en este caso. El verde es un disco estándar magnético que gira 5400 revoluciones por minuto. La barra azul es un disco híbrido entre magnético y estado sólido. Y finalmente el amarillo es un disco full o 100% de estado sólido. Cuando se carga el juego, el AC4, una instalación de Blu-ray, el disco magnético tardó 35,40 segundos, el disco mixto tardó 29,5 y finalmente el estado sólido tardó 23,86. Es decir, que mejoró bastante en relación al disco magnético tradicional. En el caso del mismo juego, la versión que se bajó para instalar, los tiempos fueron de 28,5, 23,5 y 20. Es decir que si bien estos discos tienen un costo mucho más elevado en relación a un disco magnético, el rendimiento se aprecia en cualquier tipo de aplicación. Luego de repasado los conceptos fundamentales de los discos de estado sólido, los invito a realizar una actividad donde podrán hacer una representación visual que les permitirá comparar los medios que vimos hasta el momento, magnéticos, ópticos y de estado sólido. Bueno, alumnos, ya han finalizado la actividad 3 de este módulo. Les presento ahora el esquema que tenían que resolver con algunos conceptos puestos para que les sirva de guía en el caso de que no lo hayan podido realizar de forma completa. Si estás en el rubro de informática, seguramente te han preguntado, ¿qué impresora tengo que comprar? ¿De tinta o de láser?
La respuesta no es tan simple y depende de algunas características de cada impresora. Te invito a ver el siguiente video donde hacen una comparación del consumo energético de dos impresoras. En las imágenes vemos enfrentadas ambas tecnologías con un sistema de lo más simple, un medidor de consumo conectado a la corriente. Como puede apreciarse, la tecnología láser presenta un consumo medio de 160 vatios durante el periodo de calentamiento del tambor y un pico de hasta 545 vatios cuando comienza a imprimir. En el caso del modelo de inyección, el pico de consumo de energía nunca supera los 25 vatios, manteniéndose en los 10 vatios en modo de espera. La demostración muestra cómo el tiempo de impresión de ambas es similar, dado que al de la láser hay que sumarle el tiempo de calentamiento del tambor. Si estás dispuesto a ahorrar costes de impresión en tu compañía y especialmente te preocupa el consumo energético de estas copiadoras e impresoras departamentales, valora las nuevas posibilidades de los modelos de tinta. Han cambiado frente a las tradicionales. Como habrán visto, una de las características es el consumo energético. Hay que considerar si queremos gastar más o menos, depende del tipo de impresora. Otra característica es el costo inicial del equipo. Podrá ser muy caro al comienzo o muy barato, pero eso no determina todo, porque la siguiente característica es el costo de los insumos, es decir, del tóner en el caso de una láser o del cartucho para el caso de una impresora de tinta. En el gráfico les muestro una comparación interesante del costo de tinta. Arriba a la izquierda pueden ver el costo en promedio por onza de tinta por impresora. ¿Qué pasaría si lo llevamos a galones? $6.400 por galón cuesta tinta por impresora. ¿Qué podemos hacer con esa plata si queremos comprar otros productos? Podemos comprar 2.936 galones de combustible o de nafta para el auto. Podríamos comprar 3 botellas de un vino de altísima gama o podríamos comprar casi 2.000 litros de leche. Con lo mismo que compramos un galón de tinta por impresora. Es decir, la conclusión, la tinta es muy cara. Comparemos ahora diferentes características entre una impresora láser y una de tinta. Si quiero usar entonces texto y gráficos, me conviene una láser. Si voy a imprimir imágenes, es decir, fotografías, debería ir por una a chorro de tinta. Cantidad de páginas que puedo imprimir por minuto, o sea, velocidad de impresión. La láser es superior a la chorro de tinta, es decir, imprime muchas más páginas por minuto. Ideal para una oficina. El costo por página, en este caso es menor también para una láser, debido al uso del tóner. Costo inicial, generalmente una láser es más cara que la impresora a chorro de tinta. Y finalmente, el rendimiento de los insumos, como vimos antes, es mayor en un láser por el tóner, a diferencia de una chorro de tinta. Bueno, alumnos, luego de haber concluido el repaso de todos los conceptos de este módulo, los invito a realizar la actividad integradora, donde podrán realizar una integración de los diferentes conceptos adquiridos a lo largo de este módulo.